cuanto mayor es la proporción de vegetales integrales en tu dieta, más longevidad vas a tener, menos probabilidad vas a tener de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué sucede en las granjas de pollos? Dame realidades. Individuos que tienen consciencia como nosotros, pues son tratados como máquinas de carne y de engorde, y sus intereses no están tenidos en cuenta. Hacer una empresa que facture 35 millones de euros no es fácil, pero cambiar el mundo es mucho más complicado. ¿Cómo lo hacemos de una forma que permita que todo el mundo pueda seguir comiendo aquellos productos que le gustan sin cargarse la naturaleza y el planeta de por medio, ¿no? Este es el reto de ahora. Las legumbres te van a ayudar más a estos objetivos de la salud. A veces no es tan importante cuánto tiene un alimento de algo, sino qué consecuencias va a tener para mi salud. Y como empresario, ¿tú cuál sería tu consejo para gente que esté empezando? Es muy importante que te importe mucho aquello que vas a resolver, cómo vas constantemente mejorando lo que tú eres capaz de hacer para poder aportar más valor al mundo. Que al final la innovación parte mucho de querer mucho un problema, ¿no? Porque entonces las soluciones vienen evidentes. Bueno, tengo 2 hamburguesas, yo no sé cuál es cuál. Una es de pollo y la otra ¿de qué es? De Eura. Sinceramente, creo que me quedaba con esta. Marc, bienvenido. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Con muchas ganas de ampliar paradigmas contigo. Perfecto. Tengo muchas preguntas. La primera es, ¿cómo te defines tú? ¿Como empresario o como activista? Al final hago lo que hago porque quiero resolver algo que va más allá de una tensión de un consumidor, ¿no? Quiero resolver problemas que también están en la sociedad y en el planeta. Entonces, estoy haciendo activismo desde la empresa, ¿no? Muchas veces creemos que lo económico va por un camino, pero no, lo económico está interrelacionado con todo, ¿no? Entonces, Eura no solo viene a crear, ¿no?, un progreso económico y un impacto económico, sino viene también a mejorar la vida de la gente y del planeta y de los animales. Hacer una empresa que facture 35 millones de euros no es fácil, pero cambiar el mundo es mucho más complicado. Sí, y al final, con perspectiva, lo que hacemos es poner nuestro granito de arena, ¿no? Lo interesante es que todo lo que admiramos que ha pasado en la historia lo han hecho antes otros humanos, que, ostras, le dieron espacio a su inconformismo y decidieron actuar por los sueños que tenían para hacer cosas realidad que muchas veces creían que eran imposibles. O sea que, al final, tenemos que luchar por realmente nuestras convicciones, aunque todo lo que tengamos a nuestro alrededor parece que vaya en contra nuestra. Bueno, al final creo que el granito de arena es estar en paz, ¿no? En aportar aquello en lo que crees, ponerlo el máximo cariño posible e irte a dormir tranquilo. ¿Y tú crees que lo que estás haciendo realmente mejora el planeta? ¿Mejora al ser humano? Sin duda. Forma parte de una de las soluciones que necesitamos para afrontar grandes retos que tenemos en este siglo XXI, súper vinculadas al sistema alimentario. Porque un poco me gustaría, Marc, que tú lo desarrollases como experto, como alguien que además ha creado, lo que decimos, una empresa muy importante, pero también con un proyecto que no eres tú solo, sino que cada vez hay muchísima más gente concienciada en algo así, ¿no? Que es comer mejor, veganismo, vegetarianismo, salud, medio ambiente. Hay muchísimas cosas de las que hablaremos en este podcast, tecnología. Pero cuando tú te embarcas en una empresa así, lo haces genuinamente desde el querer una sociedad mejor, entiendo. Exacto, sí. Para mí, éxito era poderme dedicar a esto que estoy haciendo, ¿no? Y haciéndolo me di cuenta que podía empezar a desafiar a grandes actores en el mundo alimentario para poder liderar transformaciones que soñaba. Pero también sabías que ibas a la guerra, o sea, que te ibas a pegar con gente muy poderosa. Sí, no lo vivía así, lo vivía más desde el, ostras, ojalá esto inspire para hacerlos ver que aquí hay un futuro posible que pueden crear ellos, ¿no?
y que por lo tanto acelere el mundo que imagino a través de que otros lo hagan. Y ha sido interesante que hemos ido más rápido y más profundo de lo que yo me esperaba al principio. Hombre, claro, porque tú al principio, ¿cuál era tu objetivo? Pues lo que te decía, ¿no? De poderme dedicar de ello y poder inspirar a grandes actores alimentarios a que empezaran a poner soluciones que eran importantísimas para muchos retos que tenemos en salud y en sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Y al final es muy interesante el poder de la ingenuidad y la determinación, ¿no? ¿Por qué? Porque, ostras, si ahora todo lo que ha pasado, ¿no?, me lo explicaran, diría que es imposible. Porque es una estadística anomalía, ¿no? Una anomalía estadística, muchas cosas que ha conseguido Eura. O sea, todo el mundo pensaba que te la ibas a pegar. Sin duda. Porque cuando, vamos a empezar por el tema de emprendedor, ¿no? Cuando tienes una idea, en tu cabeza es increíble. Y todo el mundo piensa que esa empresa que va a hacer va a ser brutal, que va a cambiar el mundo, que va a cambiar su vida, que va a ser increíble. Pero lo más, y esto es algo que he oído también conociendo gracias a este podcast, ¿no? Lo más probable que pase con tu idea es que fracase. Exacto. Y todo esto yo lo tenía muy presente. Y por lo tanto, por eso es por lo que al final mis expectativas al principio no era liderar, sino ser ejemplo. Uh-huh. Y que ese ejemplo, ¿no?, inspirara a otros. Y ha sido muy interesante cómo me he ido flipando por el camino. Porque también es verdad, ¿no?, que, ostras, la mayoría de las empresas, el 99% cierran antes de los 5 años. Uh-huh. La mayoría de los proyectos fracasan. Es una anomalía estadística, como decía, conseguir, ostras, generar una nueva empresa, ¿no?, en la sociedad, y sobre todo cuando actúas en innovación, uh-huh, haciendo nuevas cosas, porque hay muchas más fricciones, ¿no?, que actúan allí. Y como empresario, ¿tú cuál sería tu consejo para gente que esté empezando en la génesis de esa idea, en la ejecución, ¿no?, pues en su casa o con 2 amigos diciendo voy a por ello? A modo de startup, ¿cuál sería el consejo que tú les darías? Es interesante que realmente no hay varitas mágicas. Y creo que es muy importante que te importe mucho aquello que vas a resolver, porque lo que estás pensando que crees que lo resolverás seguramente no es eso. Tío, esto es increíble. Porque tú puedes pensar en algo que la realidad habrá cambiado por el camino. Exacto. Creo que el problema, ¿no?, muchas veces la gente se enamora mucho de una solución en concreto. Yeah. Y creo que es más importante enamorarte de resolver un problema, porque las soluciones tienen fecha de caducidad. Y lo importante es tener la humildad y la curiosidad para seguir, ¿no?, avanzando en cómo ser mejor para resolver ese problema, ¿no? Y cómo vas constantemente mejorando lo que tú eres capaz de hacer para poder aportar más valor al mundo. Claro, pero esto es muy interesante porque muchas veces no tenemos o tenemos demasiado ego como para decir me equivoqué. Iba hacia ahí, que pensaba que era la solución, y ha venido un CEO que es mejor que yo y me ha dicho que no. Ha venido un director de marketing que me ha dicho que el marketing que estaba planteando era una mierda. Y tienes que tener tú el ego de decir, me doy un paso atrás y que venga este que lo mejore. 100%. Y por eso creo que es tan importante, ¿no?, que esta perspectiva que digo de enamórate del problema, porque pone al lado tu ego, ¿no?, y te pone una perspectiva más científica, ¿no?, sobre la realidad, de más humildad, de más duda, de más curiosidad, ¿no? Y creo que esto es súper relevante para poder generar progreso, ¿no? Y yo creo que es lo que cambia la perspectiva, ¿no?, y lo que muchas veces acaba en lo que se llama propósito, ¿no? Cuando tienes un para qué súper claro, pues los cómo los ves solo como barreras que saltar. Y como, pues, ¿dónde están los recursos que me permitan saltar este obstáculo? Claro, pero cuando estás empezando y piensas, no tengo dinero, no tengo equipo, no sé cómo sacar esto adelante, ¿cuál fue tu momento donde saltaste todas estas mierdas? Que son mierdas que hacen que tires la toalla, ¿no? Es interesante que tu realidad marca tu realidad, ¿no? Es decir, ahora que tenemos más recursos me cuesta mucho entender cómo hice cosas con un palo y una piedra al principio, ¿sabes? Es decir, con muy pocos recursos tiramos cosas adelante, pero claro,
invirtiendo mucho más tiempo, ¿no? Construyendo relaciones muy profundas, sumando mucha gente, ¿no? Pidiendo muchos favores, ¿no? Impulsándote de un ecosistema de gente. Entonces, ese es uno de los puntos clave de busca gente que resuene con tu pasión. Es decir, intenta sumar no solo tu esfuerzo, sino el esfuerzo de una comunidad, de gente que esté alineada con tus propósitos para que eso pueda tirar un poco adelante. Sin duda. Es, al final, alguien que está dirigiendo un proyecto, ¿no? Tiene una energía y una visión, pero lo que necesita es que las cosas pasen, ¿no? Y como tú decías, pues hay un montón de limitaciones hacia eso. Entonces creo que, ostras, tus resultados dependerán de tu capacidad de movilización para que otros se alineen con lo que crees, ¿no? Y por eso es muy importante muchas veces resolver cosas que van más allá de ti, porque entonces muchos se quieren sumar. Es fantástico porque muchas veces tenemos ese egoísmo de decir voy a resolver lo que yo quiero y tienes que resolver el problema de los demás, no tu problema. Exacto. Tu problema puede estar alineado con el problema de los demás y si es así, fantástico, ve a por ello. Pero puede que no, ¿no? Exacto. Y es lo que te permite innovar. Es decir, si no estás constantemente viendo, ¿no?, qué es lo que tiene que mejorar para poder ser más eficaz en aquello que quieres resolver, ¿cómo vas a mejorar? Hablaba el otro día sobre innovación y lo hacía con Ferran Adrià, que él me decía, yo no soy cocinero, yo me dedico a la innovación. Y me pareció fascinante, ¿no? Y hablábamos de la historia de Dick Fosbury, que no sé si la tienes en la cabeza, pero te la cuento y os la cuento a todos. Dick Fosbury era un atleta, saltador de altura, y él en unos Juegos Olímpicos, ahora no recuerdo cuál fue, pero bueno, en unos Juegos Olímpicos ganó la medalla de oro saltando a altura de una forma diferente. Normalmente el salto se hacía hacia adelante y Dick Fosbury fue el primero que innovó y saltó hacia atrás, haciendo el salto a altura que todos tenemos en la cabeza. A partir de entonces, todos los saltadores han saltado como él lo hizo, pero él se atrevió a innovar y a hacer algo diferente, cuando para todos era una locura, ¿no? Es una historia de innovación que siempre tengo en la cabeza y cuando tengo la suerte de sentarme con gente como tú, que lo único que pensáis es en innovar y en mejorar, siempre me viene. Sí, es que al final Einstein tenía una frase, ¿no? De que si tuviera una hora para resolver un problema, le dedicaría el 95% a definir el problema y el 5% a la solución. Y es muy interesante que al final la innovación parte mucho de querer mucho un problema, ¿no? Es decir, pensar mucho sobre algo. O sea, obsesionarte con ese problema. Exacto, porque entonces las soluciones vienen evidentes, ¿no? Y al final es esta parte de entender mucho, ok, ¿cuál es el reto, no? Y a partir de allí, ostras, empiezas a unir puntos automáticamente cuanto más defines un problema. Buah, esto es fantástico. El problema que tenemos actualmente en nuestra sociedad es que la forma en la que nos alimentamos no es sostenible. Sí, te diría que un gran reto de la humanidad es cómo nos pesa la inercia de lo que hemos hecho hasta ahora. Y el mundo cambia tan rápido que el contexto del reto que tenemos delante, lo que hemos ido haciendo hasta ahora ya no nos sirve para resolverlo. Y no nos damos cuenta de que necesitamos soltar algunos paradigmas para abrazarnos a otros para poder generar progreso. Esto podría ser en cualquier área que nosotros pensemos, no solo en la alimentación, sino en las relaciones, en cómo nos vemos hombres y mujeres, por ejemplo, en nuestra relación con los animales, en nuestra relación con el mundo. Exacto. Con la tecnología. Sí. Concretando, ¿no?, en este caso sobre el sistema alimentario, en el siglo XX, ¿no?, teníamos un gran reto que era cómo nutrir, ¿no?, una población en aumento y después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto donde alimentarse era muy importante, ¿no? Es que es importante tener en cuenta que en el 1900 éramos 1,5 mil millones de humanos y hoy somos 8.000 millones de humanos. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces es muy interesante
que después de la Segunda Guerra Mundial, pues la industria alimentaria fue muy relevante para poder conseguir que todo el mundo pudiera acceder a más calorías, ¿no? Y que la hambruna no sea uno de los principales retos, ¿no?, para la humanidad, ¿no? Haciendo la alimentación más segura, haciendo que la alimentación tuviera capacidad de conservarse de una mejor manera, ¿no? Produciendo de una forma más eficiente. Pero claro, es muy interesante que también, ¿no?, mucha gente se dio cuenta de, ostras, cuanto más rico es un alimento, también la gente más compra y más dinero podemos hacer, ¿no? Y al final son inercias, ¿no?, que nos han impulsado a cómo conseguir, ¿no?, que ciertos atributos o ciertos productos los hagamos con un conocimiento con el que partíamos, ¿no? Si haces algo con mucha grasa saturada, azúcar, ¿no?, sin fibra y con muchísima sal. Aditivos. Exacto, vas a poder hacer algo que sea muy palatable, es decir, que tenga un sabor muy intenso y que casi sea adictivo, pero vaya en contra, ¿no?, de la salud de la gente, y hemos aprendido a hacer comida que esté muy rica, pero desde lo fácil, ¿no?, aquello que luego vemos que nos puede impactar negativamente a nuestra salud. Entonces, con esto lo que quería decir es que hemos estado respondiendo a un reto, a partir de ahí se han creado oportunidades de negocio y se ha ido a crear ciertos productos de forma fácil. Claro, es que el reto hasta ahora o anteriormente era alimentar a todo el mundo. Exacto. Y ahora es que la gente no se alimente tan mal. Es Exacto. decir, la gente moría de hambre y ahora la gente muere por exceso de comida. Exacto. Antes nos moríamos de enfermedades transmisibles, por ejemplo, y hoy son menos del 30% de las causas de muerte, ¿no? Y ahora nos estamos muriendo de enfermedades no transmisibles muy vinculadas al estilo de vida y que en la mayoría de los casos podrían ser evitables, ¿no? Antes el reto era cómo conseguíamos calorías seguras para todos, ahora el reto es cómo ayudamos a la gente a vivir el máximo de años posible con la máxima calidad de vida posible, es decir, reduciendo la posibilidad de enfermedad crónica y conseguir que la gente envejezca al menor ritmo posible. Pero todo esto, claro, hablamos de alimentos que se producen. ¿Cómo lo hacemos de una forma que permita que todo el mundo pueda seguir comiendo aquellos productos que le gustan sin cargarse la naturaleza y el planeta de por medio, ¿no? Entonces, este es el reto de ahora. Es que el reto de ahora para mí es, si lo veo delante, una montaña inalcanzable. Y ahí está la innovación para ayudarnos a todo esto. Marc, ¿cuándo fue la última vez que comiste carne? Pues... ¿Lo recuerdas? Sí. Me hice vegetariano a los 17 años. Y hoy tengo 33. Entonces, sí, recuerdo la situación de estar con unos amigos, alguien me explicaba el problema, unas personas que eran vegetarianas, y pensé, hostia, esto tiene sentido, porque yo estoy en contra del maltrato animal y las corridas de toros, etcétera, etcétera, y creía que comer carne era una necesidad. Y cuando me explicó que no y me convenció, pues pensé, ostras, esto está en disonancia con mis valores, y esto acabó, ¿no?, en que al cabo de unos días decidiera que no comería carne más. ¿Y fue difícil para ti? No. Al final es interesante que te lleva a aprender, ¿no?, a incorporar otros alimentos que normalmente no incorporas en la dieta, y aquí principalmente son las legumbres, que son las grandes olvidadas. Y ahí fue un cambio de paradigma en tu vida que implementaste como un hábito, y cuando hablaba con un psicólogo, ¿no?, me decía que los hábitos normalmente pues tardas, se dice, unos 21 días, ¿no?, en adquirirlos, y al cabo de 3 meses se convierten en parte de tu identidad. Ya pasa de un hábito a una identidad. Tú evidentemente has estado años, es parte de tu identidad y de la gente que te rodea también. Hay de todo. Ok. Tus padres, tus amigos, tus hermanos, no sé, Exacto. Sí. Por ejemplo, mi madre y mi hermana se hicieron vegetarianas también. Mi padre sigue comiendo igual, independientemente de la información que tenga acceso. Sí. Exacto.
Y luego sí, he visto un cambio en algunas amistades, otras no. Al final, lo que hablábamos de la inercia, ¿no? Y lo que cada uno elige. ¿Y tú te sientes con un deber de divulgación en este sentido? De decir, oye, pues yo creo que esto firmemente es mejor para ti papá, para tu salud, porque te quiero, ¿no? O para ti mamá. ¿Te sientes en una situación como de divulgar eso? Sí, creo que es muy interesante que tenemos ciertos paradigmas instalados, ¿no? Que no nos damos cuenta que al final solo están beneficiando a aquellos que producen algunos productos. Uh-huh. Y pasó con el tabaco, ¿no? Es decir, los humanos más de 10.000 años han estado fumando. Y en los 50 empecemos a ver evidencia de que era malo para nosotros, ¿no? Yeah. Entonces, al final, ahora tenemos claro de que si quieres cuidar tu salud, lo mejor es elegir no fumar. Uh-huh. Pero al menos tienes la libertad, ¿no? De tener la información y saber la realidad para tú poder elegir. Uh-huh. Es interesante que sobre todo en alimentación hay ciertos paradigmas que creemos que algunas cosas son necesarias y naturales, pero luego son negativas para nosotros, ¿no? Quiero ir ahí a muerte. Para mí, ¿no? Esta responsabilidad va de, ostras, los mensajes de salud pública deberían ser claros y a partir de allí que la gente elija. Creo que también tenemos que tener en consideración, ¿no? Cómo tenemos en cuenta la sostenibilidad de los modelos que decimos para que todo el mundo lo pueda comer de forma sostenible sin cargarse los ecosistemas y disrumpir el clima, ¿no? Uh-huh. Y creo que también, ostras, cuando partes de un paradigma que realmente es mejor para ti y para todo lo que te importa, ¿no? No usar a los animales, tener en cuenta, considerarlos, creo que forma parte de una evolución, ¿no? de cómo entendemos la realidad. Es fantástico poder hablar contigo porque durante el podcast he tenido a doctores, he tenido a profesionales de la salud, del entrenamiento, de la nutrición, y eres la primera persona vegana que se sienta en esta mesa. Siempre hay una primera vez. Sí. Y hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Hemos hablado de el caldo de huesos. Hemos hablado de la alimentación basada en proteína animal. Hay una corriente también en redes sociales, ¿no? De el influencer que se despierta en Bali comiéndose 7 huevos, carne de pasto, bueno, un plato que si lo viese mi madre diría, ¿estás loco? Y ahora se está como normalizando esto. Y mucha gente dice que eso está bien. ¿Cuál es tu postura acerca de todo esto? Porque yo estoy hecho un lío, Marc. No sé qué hacer, si una lechuga está bien o si no puedo comer kale porque el kale es veneno. ¿Qué hago, tío? Creo que mi opinión aquí importa poco y lo relevante es qué verdades científicas tenemos, ¿no? Perfecto. Esto es lo relevante. Sí que mi opinión es que es muy interesante, ostras, cómo la doble cara de la moneda de las redes sociales, ¿no? Ahora ya no hay agentes que ponen filtros a quién está capacitado, ¿no? Para poder tener un altavoz y eso lo significa todo, ¿no? Significa la oportunidad de poder conocer cosas que te ayudan a expandir tus límites, pero también te pueden poner en peligro delante de situaciones que van a perjudicar tu salud, sin duda. Masivo, bro, levántate a las 5, haz una ducha de agua fría, tú eres empresario, no me jodas, ¿no? Todos estos Exacto. Mensajes que calan directamente. Sí, ojalá esa fuera la receta para poder hacer empresas. Claro. Sería más fácil. Sería increíble, ¿no? Pero en el plano sí. de la alimentación... Sí, y rematando, es que creo que, ostras, es que hay ciertos mensajes que a día de hoy, con la evidencia clara que hay, son terrorismo de la salud pública. Y lo que van a generar a largo plazo es que la gente viva menos años y está más expuesta a enfermedades crónicas no transmisibles totalmente evitables. Es interesante que hoy en el mundo la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Y hablamos de 18,5 millones de personas. Y es interesante que lo normalizamos. Al principio del siglo XX se creía que la gente tenía enfermedades cardiovasculares porque envejecía.
Pero, ostras, gracias a la investigación hemos aprendido cuáles son las causas que generan esto. Pero antes de entrar allí es importante la magnitud de qué pasa en el mundo versus qué creemos que pasa, ¿no? Porque en los medios, cuando vemos muertes, principalmente pueden ser homicidios, accidentes de tráfico, guerras, terrorismo, todo esto diríamos que es lo que estamos más expuestos. Pues estos son solo un 7% de las muertes no por causas naturales que hay en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y un 33% son ya solo las enfermedades cardiovasculares, sin entrar en cáncer, diabetes o otras. ¿Y tú crees que una alimentación basada en plantas podría reducir ese número? Lo que muestra la ciencia, y es incontestable, en cuanto mayor es la proporción de vegetales integrales en tu dieta, más longevidad vas a tener, menos probabilidad vas a tener de enfermedades crónicas no transmisibles y más lento vas a envejecer. Y por otro lado, va a conseguir que lo que usamos ahora para alimentar al planeta pueda alimentar 7 veces la población de la Tierra de forma sostenible. Mucho más sostenible. Muchísimo más. Esta frase que acabas tú de decir, ¿por qué hay tanta gente que la odia? Te puede odiar a ti y te puede tirar todo el odio que tenga encima. Porque la alimentación es muy emocional y es que, ostras, de alguna forma, cuando estás cuestionando, ¿no?, que un alimento puede ser más saludable que el otro, pues estamos cuestionando también lo que nos han enseñado nuestras madres y nuestras abuelas, que han puesto la mejor intención, ¿no? Estamos cuestionando, ostras, muchos momentos que tenemos con nuestros amigos, ¿no?, que nunca querrían nada malo para nosotros. Entonces, claro, nos identificamos con cómo es la cultura a día de hoy, ¿no? Y todo aquello que cuestiona nuestras creencias, pues lo rechazamos, ¿no? O sea, que es como un ataque que tú sientes, o sea, si tú dices eso, alguien puede sentir que estás atacándole a su identidad, a su cultura, a sus tradiciones. Exacto. A él. Exacto. ¿No? Y es normal, ¿no? Es decir, ostras, nos cuesta mucho el cambio en los humanos. Pero para eso está la ciencia, ¿no? Para ayudar a establecer verdades sobre los fenómenos naturales para tomar mejores decisiones vinculadas a los objetivos que tengamos. Es muy interesante, ostras. Pues a Copérnico lo colgaron porque decía, ¿no?, que era la Tierra quien giraba alrededor del Sol. Pero es interesante, ¿no?, que hoy seguimos teniendo gente que cree que la Tierra es plana. Bienvenidos a The Wild Project. Marc, ¿crees que la Tierra es plana? Entonces, estas son un poco las tensiones, ¿no?, de la humanidad. ¿Cuál es nuestra capacidad de poder interpretar, ¿no?, ciertos datos para, ostras, entender realidades y tomar decisiones? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué pasa con las evidencias científicas que muchos doctores o muchos profesionales de la salud también dan acerca de la alimentación basada en proteína animal? Que me muestren estudios, pero aquí lo relevante, yendo parte por parte, porque lo hemos abordado un poco de forma abstracta, pero primero, claro, la pregunta es, ¿no?, ¿qué es más saludable, ¿no? Y primero, ¿qué es salud, ¿no? Y salud, la definición debería ser, y creo que estaremos de acuerdo allí, en vivir el máximo posible con la mejor calidad de vida posible, a un coste razonable, y debería ser de forma sostenible para poder sostenerlo, ¿no?, para todo el mundo. Entonces, claro, aquí muchas veces es interesante que en nutrición que algo sea más saludable es comparado con otra cosa. Y aquí está la gracia de todo, ¿no? Que, claro, comparar que, por ejemplo, cualquier producto de carne animal con legumbres, las legumbres te van a ayudar más a estos objetivos de la salud. Pero todo depende contra qué lo compares, lo hace más saludable o no, ¿no? Claro. Por ejemplo, ostras, yo mido 1,70 y si me voy a un parvulario yo soy alto. Si te vas a jugar con los New York Knicks... Si estoy a tu lado,
paso a ser bajito, ¿no? Pues es interesante que a veces hablamos de si algo es saludable o no sin contexto. Y es muy importante, y esta parte del rigor y de esta perspectiva científica en contra qué lo comparas, ¿no? Y aquí es donde esta frase, ¿no?, que te decía antes, cuando comparamos cualquier producto de origen animal, pero allí también, ostras, también va mucho más allá de los productos de origen animal, productos hechos principalmente a partir de carbohidratos refinados, ¿no? Almidones, azúcares, fructosas, ¿no? Luego sí, dextrinas, maltodextrinas, mierdas así, ¿no? Exacto, que hay muchos alimentos que también no son de origen animal y están hechos a través principalmente de carbohidratos refinados, que no tienen... El aceite, ¿cómo se llama? El aceite de palma, exacto, aceite de... Exacto. Aceite de palma, aceite de coco, por ejemplo, tienen más grasa saturada que otros y no nos ayudan con estos objetivos de la salud, ¿no? Pero donde iba es que también hay composiciones no animales que no son saludables para nosotros, ¿no? Lo que hablaba, y de productos que no van a tener fibra, que no van a ser densos nutricionalmente, este concepto de calorías vacías, ¿no? Entonces, lo relevante donde iba es todo depende contra qué lo compares. Yeah. Entonces, claro, un trozo de pollo versus una carne roja es más saludable el trozo de pollo, una carne roja es más saludable que un Frankfurt y una carne procesada, ¿no? Pero todo comparado contra las legumbres no lo es, ¿no? Y este es el juego al que ha jugado muy bien muchos lobbies de la proteína animal y sobre todo el lobby del huevo, ¿no? Que es muy interesante que en la última década más del 60% de los estudios sobre el huevo han estado financiados por el lobby del huevo en los Estados Unidos. Y al final los juegos que han hecho es contra qué hacían estas comparaciones para decir que era saludable o no, cuando se encontraron crisis de reputación por el colesterol, ¿no? Cuando se entendió que aumentaba el colesterol. Claro, era muy interesante que creaban estudios donde estaban comparando pues, el consumo de huevos contra un McMuffin o el consumo de huevos ante no comer nada en un caso de desnutrición. Y que creo que es la revolución, ¿no?, que va a traer luz a todo esto que decías de ¿qué me creo? Que hay muchos nutricionistas que están empezando a aprender de interpretación de evidencia científica y de entender, ¿no?, que al final todo depende de la metodología, ¿no? Contra qué lo compares, cuál es el contexto, cuál es el objetivo y qué conclusiones muestran los datos, ¿no? Porque muchas veces se juega mucho con las conclusiones de los estudios y con todo esto se generan titulares en la prensa muy grandes y muchos influencers dicen muchas cosas, pero luego, ¿no?, cuando entras a mirar las cosas te ves que han manipulado mucho las condiciones para decir lo que querían, ¿no? Porque es algo muy evidente, ¿no? Ahora te diría, ostras, el fuego quema la madera. Sí, claro. Imagínate que te puedo demostrar que el fuego no quema la madera. Algo raro está pasando, ¿no? Totalmente. Pero claro, yo te lo puedo demostrar, mojo la madera. Ya. Sí, o barnizo la madera con algo ignífugo y ya está. O pinto la madera con algo ignífugo. Pues esto a veces juega muchas, sobre todo industrias, cuando están haciendo briefings para que les hagan ciertos estudios. Cómo conseguir que los datos dicen lo que quieren, pero claro, allí, ¿cuál es el contexto? ¿Contra qué lo estás comparando? ¿Y cómo luchas contra cuando hay un avance tecnológico en este sentido, una tecnología dentro de la alimentación, donde hay unos procesos que no son los procesos naturales donde la tierra te sirve un alimento, digamos, que el humano puede comer? En tu caso tú no comes carne, pero el humano puede comer carne. Y durante siglos y milenios ha comido carne. ¿Cómo cuando tú dices yo te voy a poner en el plato algo que se asemeja a la carne o que lo voy a vender como un sustitutivo de la carne, pero dentro de nuestra industria pues lo voy a vender de esa forma para que tú puedas verlo, ¿no?, y puedas entender, ¿no?, que eso no es carne, pero que lo puedes consumir? Cuando te dicen, ya, pero es que eso está creado químicamente y lo que yo hago es abastecerme de lo que la tierra me da. No entrando en un punto de decir, ya, pero no todo el mundo puede abastecerse de la misma forma y no podemos ir a este ritmo, ¿no? Pero en ese estricto mensaje, ¿tú cómo sales de ahí? ¿O qué les dices? Pues es interesante que podemos hacer hoy lo que hacemos porque también usamos lo que la tierra nos da, ¿no?
Lo único que, y esta es por lo que estamos generando progreso, ¿no? Es muy interesante que, claro, hemos ido muy rápido hacia la carne, ¿no? Y el hecho de los comportamientos que elijo tener y mis creencias, pero al final hago lo que hago porque vengo, ¿no?, del activismo, de querer concienciar, y yo he estado en centenares de granjas, de mataderos, viendo la realidad oculta que nunca te van a enseñar en un anuncio, que viven los animales, y luego llevando todo esto a las calles, concienciando, ¿no? Y me dediqué profesionalmente al activismo, así como incluso dejé el instituto y empecé a dirigir en Cataluña la sección de una ONG internacional, ¿no? Wow. Pero me importaba mucho el impacto y me importaba mucho conectar realmente con la gente. Era muy interesante que la mayoría de gente me decía, ostras, es que estoy de acuerdo con todo lo que dices, estoy de acuerdo, ostras, que en comer más saludable, comer más sostenible, en que si lo puedo evitar, ¿por qué otro debería sufrir? Pero es que claro, me ponen una hamburguesa, me cuesta mucho, salgo con mis amigos, no sé qué tomar. Veía, ¿no?, que, ostras, las tradiciones, ciertos alimentos que comemos nos pesan mucho. Entonces de allí era, ostras, ¿cómo voy a materias primas naturales y el conocimiento de la humanidad que tenemos para poder mejorar los alimentos que más le gustan a la gente? Y por eso decimos que lo que estamos haciendo es sucesores. De la misma forma, ¿no?, que es muy interesante que en el siglo XVIII y XIX, para iluminar a las ciudades, cazábamos ballenas y usábamos el aceite de ballenas para iluminar las ciudades. Luego descubrimos el queroseno y luego, ostras, electrificamos, ¿no?, la sociedad. Y es que parecen como chistes, pero es que antes nos comunicábamos con mensajes enviados por palomas, ¿sabes? Y ahora, ostras, todo es inmediato y esto lo van a ver. Imagínate cuántas palomas se tendrían que lanzar, ¿no? Y igual en las ciudades, ¿no? Ostras, nos transportábamos por caballos y empezaba a ser no solo un problema para los caballos, pero de sanidad pública, porque había muchos excrementos, ¿no? Y esto es al final lo que me motivó a tirarlo adelante, ¿no? Y vinculado justo con esta historia. Hay una famosa historia de los Henrys que cuento muchas veces. Por favor. Que en el siglo XIX, en Nueva York, existía un tal Henry Bergh, que era uno de los primeros defensores de los derechos animales, que luchaba por que los caballos fueran tenidos en consideración y no usados como medio de transporte. Y este era un poco el Mark que era yo en ese momento, ¿no? Y contemporáneo a su tiempo, en Chicago, existió otro Henry que se llamó Henry Ford, que consiguió, ¿no?, cómo evolucionar la necesidad que tenía la gente de transportarse, de hacerlo de una forma mucho más eficiente y con menos problemas, ¿no? Entonces creo que todas las evoluciones que hemos visto en las industrias es lo que estamos aportando en el mundo de los alimentos con alto contenido en proteína. Y hemos empezado por la carne, pero esto es solo el principio. Va a venir mucho más, ¿no? Y ahora contestando un poco lo que me preguntabas de... Ok, pero ¿qué pasa con esto, no? Claro, creo que lo primero es ¿cuáles son los problemas de la carne? Y al final es interesante que mucha gente que defiende algunos alimentos lo hace vendiendo los nutrientes que tiene. Okay. Tiene tanto vitamina X, tiene tanta proteína, tiene tanto hierro. Y al final lo importante es el contexto y el reto, ¿no? En nuestra sociedad hoy no tenemos déficits de nutrientes relevantes, al revés, ¿no? Las enfermedades que tenemos es por demasiada exposición a algunos nutrientes y componentes. Entonces, esto es un cambio de paradigma muy relevante, ¿no? A veces no es tan importante cuánto tiene un alimento de algo, sino qué consecuencias va a tener para mi salud, ¿no? Y es interesante con esto, ¿no?, que la gente está a veces más atenta a cuánta cantidad de proteína come o cuánto de X macronutriente está consiguiendo, en vez de qué componentes nos están diciendo los grandes cuerpos científicos de nutrición que deberíamos evitar para los objetivos de la salud que hablábamos antes. Y allí se habla con claridad de colesterol, grasas trans y grasas saturadas, cuanto menos mejor para poder tener una vida más longeva. Y por otro lado, en la última década, a partir de
el estudio de la IARC, la organización de research sobre cáncer más grande del mundo, que impactó en la declaración de la OMS. También hemos visto, ¿no?, que la carne procesada también eleva el riesgo de cáncer colorectal, y se está estableciendo, ¿no?, que el hierro que tienen los productos de origen animal, el hierro hemo, que es más biodisponible, pero está elevando también y sobre todo esto, ¿no?, aún hay investigación que hacer, pero ya están poniendo una alerta de esto también puede elevar el porcentaje de la posibilidad de cáncer colorectal. Marc, volviendo al punto del activismo, ¿qué sucede en las granjas de pollos? ¿Qué sucede en las granjas donde se les extrae leche a las vacas? Dame datos, dame realidades. Pues al final lo que sucede más importante es que individuos que tienen consciencia como nosotros, y de esto no hay duda científica, que todos los animales que tenemos capacidad de sentir no somos individuos con nuestras propias necesidades, pues son tratados como máquinas de carne y de engorde, ¿no? Y sus intereses no están teniéndose en cuenta. Y aquí el reto que tenemos es nuestros sesgos culturales, ¿no? Okay. Porque lo que se hace a los animales que mencionabas nunca lo aceptaríamos con los perros. Pero en otras especies estamos entendiendo que están allí, ¿no?, para alimentarnos. Entonces es interesante que son operaciones optimizadas para cómo conseguir la máxima carne posible en el mínimo tiempo posible. Y los intereses, ¿no?, de esos individuos pues son menos relevantes que el rendimiento económico puedo sacar de ellos. Hace poco veía un vídeo de un chico en YouTube que se colaba en una granja de salmones en Noruega. Y no sé si has visto el vídeo, pero era como una piscifactoría, una piscina donde habían salmones, y él metía la cámara, es que se me pone la piel de gallina, tío, y se veía peces, salmones como desfigurados, totalmente con heridas, se comían entre ellos. O sea, una pesadilla. Una pesadilla que tú, cuando te ponen el salmón en el plato, evidentemente no ves. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y también, ¿por qué somos o tenemos la capacidad de olvido hacia estas cosas? Es un reto muy grande porque, por un lado, hay toda la inercia, ¿no?, cultural que tenemos, y por otro lado, ha pasado muchas veces en la historia que ha habido grupos, sobre todo en la humanidad, que se han visto como mercancías y sus intereses no estaban tenidos en cuenta. Ya. La esclavitud, ¿no? Sí. Habían unos criterios arbitrarios que alguien decía, bueno, tú no mereces, tus intereses no merecen ser tenidos en consideración. Uh-huh. El gran reto que hay aquí es que los animales no pueden defenderse por ellos mismos. Y requieren, ¿no?, de que nosotros tengamos capacidad de poder entender algunas consideraciones que además nadie tiene el interés en que conozcamos. Pero a la vez creo que, ostras, todo esto es el motor de que puede generar un futuro de la humanidad en el que valga la pena vivir, ¿no? Uh-huh. Donde tienes a alguien que está considerando el interés de otro sin ganar nada y teniendo empatía con esa persona, ostras, te pone en un lugar que ante la vida, si eso eres capaz de practicarlo cada día, pues, ostras, tienes mucha oportunidad de crecer, ¿no? Porque todo no está en tu ego y en tu no necesidad, sino en cómo estás también teniendo en cuenta el otro en lo que tú decides. Uh-huh. Y creo que es una esencia muy bonita de lo que hay detrás, ¿no?, de considerar a los demás. Sí, es que, tío, el mensaje es tan poderoso, es tan rotundo, de trata bien a los demás, trata bien al planeta, trata bien todo. Es tan poderoso, pero se enfrenta a algo tan poderoso también, que es nuestro ego, nuestro instinto, no sé cómo decirlo, ¿no?, nuestra parte más animal. Sí. ¿No? Que es ese choque. Y es ese choque la clave de todo, la clave del insulto hacia posturas como la tuya, la clave
de la ruptura, ¿no? De decir, oye, pues no puedo vivir así, ¿no? La clave de que yo te pueda escuchar de una forma, yo como carne, pero me encanta escucharte, me encanta poder ver esa visión, me encanta poder aprender de todo eso. Me parece totalmente razonable lo que dices. No me gustan ver sufrir a un animal, ¿no? Y genera como una controversia en tu cabeza. Disonancia cognitiva se llama. Total. Ah. Se llama así. Exacto, sí. De cuando lo que crees, ¿no? Y tus valores, pues qué pasa y qué sientes cuando ves que no están alineadas con tus comportamientos, ¿no? Y este es como el choque, ¿no? Que todos nos enfrentamos en muchas cosas en la vida, ¿no? Claro. Pero es interesante que aquí a veces se ningunea y no nos damos cuenta lo esclavos que somos de sesgos culturales. Uh-huh. Y es lo interesante de todo esto, que además acaban en que solo tú pierdas. Porque, ostras, ya no solo impacta negativamente en ese otro animal, ¿no? Que no se está teniendo en cuenta sus intereses, pero también impacta en que vas a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular o más riesgo de enfermedad no transmisible, ¿no? Uh-huh. Y que esto va a empeorar tu calidad de vida. Y cuando tienes una enfermedad crónica, duermes peor. Si duermes peor, haces menos ejercicio. Si haces menos ejercicio y duermes peor, estás más grumpy. Ahora no me sale en castellano. Sí, enfadado, sí, irritable. Estás más irritable y por lo tanto ya no te socializas tanto. Uh-huh. Y por lo tanto acabas solo, ¿no? Y empiezas a construir círculos viciosos, ¿no? en tu vida. Y creo que lo interesante de todo esto y lo que buscamos es cómo generamos círculos virtuosos, ¿no? Cómo empezamos a generar soluciones allí desde donde hoy estamos, ¿no? Creo que también algo que es muy importante para mí es no actuar como me gustaría que el mundo fuera, sino tal y como es. Y por eso es que hacemos carne vegetal, empezamos por ello y vamos a hacer muchos más productos, porque si a la gente le gusta tener una experiencia concreta, vamos a poder protegerla, pero quitando todo lo que la gente no quiere. Porque antes hablábamos, ¿no? Hablaba de, ostras, ¿cuáles son los problemas de la carne para la salud, ¿no? Y hablaba del colesterol, las grasas saturadas, las grasas trans, el hierro hemo y componentes carcinogénicos, ¿no? Y sobre todo las grasas trans, el colesterol y las grasas saturadas es lo que ya se ha establecido que hay un rol causal con que se eleve el colesterol LDL en sangre, el conocido el malo, uh-huh. Y ya hay un rol causal en que mayor LDL, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, es directamente proporcional. Exacto. Y aquí es muy interesante, cuando se habla de nutrición, es importante tener en cuenta la diferencia entre correlación y causalidad. Correlación es que dos cosas pasan al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay estudios también que muestran que cuando se venden más helados en una piscina hay más ahogamientos, ¿no? Pero esto que no significa que sea la razón por la que hay ahogamientos, ¿no? Quizá es que había más gente en la piscina, quizá es que había menos socorristas o gente menos preparada, ¿no? Y muchas veces se ponen cosas encima de la mesa que hay una correlación, pero no está demostrada que una cosa cause la otra. Uh-huh. Y ya hace muchas décadas que se demostró un rol causal del colesterol LDL con la enfermedad cardiovascular. Y por eso que las carnes vegetales y la proteína vegetal y las legumbres son tan poderosas, ¿no? Porque te exponen menos a este riesgo. Yo estoy, Marc, que cada persona que viene aquí con un discurso como el tuyo, me convencéis todos. Me convences tú, me convence el que habla de la dieta cetogénica y ¿no crees que a lo mejor hay en la verdad un punto medio? Creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que se establece que algo sea causal? Es que se ha establecido una verdad. ¿Y cuándo se llega a este punto? Cuando se ha observado poblaciones y se ha visto que algo pasa, pero no es solo eso. Cuando luego entiendes también el mecanismo biológico qué está pasando para que eso pase, ¿no? Uh-huh. Que ahí hemos aprendido, ¿no? Cómo se genera placa en las arterias, que es lo que eleva este riesgo. También
cuando se empiezan a hacer estudios clínicos aleatorizados, ¿no? Empiezas a poner grupos e intervención donde estudias qué está pasando. Pero en este caso también se han hecho estudios genéticos, donde qué pasa con gente que tiene mutaciones y que por alguna casualidad tienen siempre el colesterol LDL muy bajo y otros muy alto. Pues los que tienen muy alto, al cabo de 2 décadas, si no empiezan a tomar estatinas y medicamentos para poder bajar el LDL, van a tener problemas. Exacto, una cardiopatía. Y aquellos, ¿no?, que tienen el LDL más bajo, pues son aquellos que reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular a casi 0. Entonces, hay algunas cosas en nutrición que ya se han establecido verdades y causalidades. Okay. Y esta de qué es lo que eleva el colesterol LDL y cuáles son las implicaciones de esta elevación es una de ellas. Marc, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Acabaremos comiendo hamburguesas de insectos, por ejemplo? Como profesional de la industria alimenticia, ¿hacia dónde va esto en cuanto a innovación? No solo desde el punto de vista plant-based, que es donde tú tienes tu foco de acción y vuestra empresa, sino hacia todo. ¿Hacia dónde está yendo todo? Aquí vamos un poco al punto medio que decías, ¿no? Okay. Y cómo generamos soluciones que puedan ser útiles para todo el mundo y para diferentes perspectivas que haya en la vida, ¿no? En el mercado, ¿no? Es decir, Exacto. que todo el mundo se pueda sentir integrado. Exacto. Y algo que tiene muchísimo poder para resolver muchos retos que tenemos son las legumbres. Es interesante que, ostras, estamos consumiendo unos 50 kilos de carne habitante año en España, que cuando la recomendación está sobre los 20 kilos. Wow. Y la recomendación máxima, que no tiene en cuenta también cómo defender al máximo los objetivos de la salud, que decíamos antes. Claro. Sino otros intereses también. Socioeconómicos, Exacto. o culturales, o Exacto. políticos incluso. Exacto. Pero desde ese mismo paradigma se está recomendando un consumo de 40 kilos de legumbres habitante año. ¿Y cuánto dirías que estamos comiendo a día de hoy? 5, 10. 3,3 kilos. Entonces es increíble que las legumbres son la hostia. Tienen la capacidad de coger el nitrógeno de la tierra y del aire a través de sinergias que hacen con bacterias que requieran menos fertilizantes. Fijan el CO2, ¿no? Al poder ser vegetales. Tienen un montón de fibra, que es muy importante, ¿no?, para nuestra microbiota, y tienen un montón de micronutrientes, antioxidantes, polifenoles, fitonutrientes positivos para nuestra salud. Son súper productivas, requieren muy poca tierra para poderse hacer. Entonces creo que... Son baratas. Exacto, son muy económicas. Entonces el futuro tiene mucho que ver en cómo somos capaces de integrar más y mejor las legumbres en nuestra dieta, ¿no? O sea, el futuro son las legumbres. El futuro son muchas cosas, pero una de las... Conceptualmente socialmente prefiero comerme una legumbre que una hamburguesa de bichos. Exacto. O de insectos, no sé. El futuro son muchas cosas porque necesitamos muchas soluciones, pero principalmente son legumbres. Y por lo que es importante ir directamente a soluciones que ya están en la naturaleza, es que no tienes que inventar nuevas soluciones de cómo conseguir un alimento, porque ya eres capaz de poder apalancarte sobre cadenas de suministro que ya existen para generar soluciones a escala. Es decir, sobre todo en Eura creemos muchísimo en el poder de las legumbres, porque al final son una de las materias primas más eficientes, ¿no? Solo necesitan tierra, un poco de agua y tienen al sol, ¿no?, que les permite generar la energía. Muchas de las soluciones de las que a veces se debate en perspectivas, ¿no?, muy tecnológicas, tienen mucho reto de escalabilidad aún, de que sean posibles su implementación. Claro. Entonces, o de coste, ¿no? Exacto. Todo. Sobre todo de escala productiva, porque no están establecidos, no hay una infraestructura productiva para que se puedan producir, y luego
toda una perspectiva de conocimiento para poder bajar mucho el coste para que se puedan producir de determinadas maneras, ¿no? Claro. Entonces, aquí la clave es cómo hacemos que los alimentos del futuro sea integrar nuestros mejores alimentos naturales de hoy, que ya son muy eficientes de producir. Eso es una buena premisa. Exacto. Y eso también me lleva a algo tan claro como el agua, que ahora estamos tomando, y los microplásticos. El otro día leía en La Vanguardia que se habían hecho estudios en los que decían que alguna de las enfermedades neurodegenerativas o Alzheimer, demencia, etcétera, podían estar provocadas por los microplásticos que bebemos en el agua. ¿Qué está pasando? ¿Sabemos demasiado y nos estamos volviendo locos? ¿Es verdad? ¿Es como, qué pasa? Sí, al final hay un montón de disruptores, ¿no? Y aquí sí que no es mi área de experto, ¿no? Aquí te daré un montón de nombres de gente que puedes traer, ¿no? Por favor. Científicos que solo se enfocan, ¿no? En ir conociendo más sobre la salud, pero creo que a veces empezamos la casa por el tejado, ¿no? Yeah. Y nos preocupamos de algunas cosas que todo suma, sin duda, pero que hay algunas que son mucho más relevantes que otras, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con lo que estamos hablando antes, ¿no? Y lo que estamos intentando hacer en Eura en este caso, ¿no? De cómo entendemos, de cómo mejoramos aquellos alimentos que ya sabemos que impactan negativamente en nuestra salud y cómo los evolucionamos para poder conseguir la misma experiencia, pero quitando de la mesa todos estos problemas, ¿no? Claro, y siendo algo que yo también he hablado mucho aquí en el podcast, consiguiendo una adherencia, que al final significa que puedas introducirlo en tu día a día de una forma normal y que te apetezca hacerlo. Exacto. Porque este es otro punto. Exacto. ¿Cómo consigues que, antes hablabas, ¿no? De que las cosas que son muy palatables, que te gustan, que te provocan casi, ¿no? Adicción a eso. ¿Cómo consigues o cómo conseguís vosotros eso? Que la gente le guste vuestro producto. Pues es interesante que en Eura pues tenemos un 25% de la gente está en investigación y desarrollo. Científicos de muchas partes del mundo que han venido aquí para saber cómo generar nuevo conocimiento científico sobre cómo sacar mucho más partido a las legumbres y a las grasas saturadas para hacer los alimentos del futuro. Y al final es lo que estamos haciendo, que luego nos permite hacer tecnologías que a partir de entender con muchísima profundidad muchos aspectos, ¿no? de estas materias primas y de cómo interactúan entre ellas, poder generar una nueva generación de productos a través principalmente de procesos mecánicos súper simples. Algunos de ellos que podrías hacer en tu casa con una Thermomix. Prensado, deshidratación de cosas y volver a... ¿no? Sí, partimos normalmente de las legumbres como principal materia prima y allí de momento trabajar mucho con la soja y con el guisante, ¿no? Y a partir de allí lo que hacemos es aislar de ese alimento las proteínas y las fibras para poder conseguir y partir de esa materia prima para conseguir productos con alto contenido en proteína, buscando esa proteína que está buscando la gente, ¿no? ¿Y la gente se puede poner una rutina de gimnasio y comer y ponerse hecho un toro como me voy a poner yo? Sin duda, y vamos a ello, ¿no? Un poco yendo a cómo se hace el producto y en qué impacta luego en macronutricionales para todos aquellos que estéis buscando alta cantidad de proteína. Pues al final es algo similar a lo que haríamos para hacer pasta, ¿no? Que partes de trigo, por ejemplo, consigues una harina y luego consigues darle una forma, ¿no? A través de procesos mecánicos y térmicos. O sea, al final esto es un poco lo que nos estamos convirtiendo expertos, ¿no? Cómo a partir de esa legumbre nos centramos en la proteína y la fibra y hacemos diferentes procesos que nos permitan poder generar una matriz de textura con las grasas saludables, ¿no? Y allí todo depende aquí cómo va a ser este proceso dependiendo del tipo de producto, ¿no? Pero algunos de ellos lo puedes hacer, como te decía, con una Thermomix. Entonces partimos siempre, ¿no? Para hacer como la textura de esta harina, ¿no? de la legumbre, estos concentrados de proteína de legumbre y estas grasas saludables, aceite de oliva virgen extra, aceites de navina, aceites más monoinsaturados con menos contenidos de grasas saturadas y además con beneficios extras para nuestra salud. Pues con la base de legumbres y estos aceites es como hacemos la mayoría de texturas y a partir de allí
pues usamos componentes vegetales, a veces remolacha, rábano, zanahoria, pimentón, para poder aportar color a los productos, para poder aportar sabor a los productos, pero también le aportas algunos de los micronutrientes que tienen estos vegetales y fitonutrientes que tienen estos vegetales, y principalmente estas son las principales materias primas, ¿no? Y es muy interesante y me consta que luego probarás algún producto y luego te cuento más. Es que a eso voy. Exacto. Creo que ha llegado el momento de que yo he comprado unas hamburguesas de pollo, ¿vale? En la carnicería que hay aquí abajo. Las he comprado. Tú has traído hamburguesa plant-based de Eura. Voy a hacer una cata a ciegas para toda la gente del podcast y lo voy a contar. Vamos a ello. Vamos a por ello. Bueno, tengo 2 hamburguesas. Una es de pollo. Sí. ¿Y la otra de qué es? De Eura. Vale. Proteína de soja. Sí. Grasas saludables. Ok. Fibras vegetales y especias. Vale. Yo no sé cuál es cuál. ¿Cuál tiene mejor pinta? Luego te digo. Vale. La que por cámara a lo mejor no se intuye mucho, pero la que tiene mejor pinta es esta. Ok. Pues esta tiene un tostadito bonito. Tiene como además creo que algo de especias por ahí. Y esta no tanto. Pues adelante. ¿Por cuál empiezo? Porque por la que... La que creas. Venga. Por la que tiene mejor pinta. Venga. De momento la estoy cortando. ¿Quieres probarla tú? Te lo dejo para ti. Que tu opinión importa más. Vale, porque te la he ofrecido. Me has dicho que no. Y como no comes carne, a lo mejor esta es la de pollo. A lo mejor. Esto es como la comida esa japonesa que es el pez. Sí. Que si lo corta mal es el Master Sushi. Pero cómelo antes que se enfríe, Uri. Vale. ¿Está bueno? Está muy buena. Está muy buena. Tiene un punto de especias. Está muy bien. Me alegro para los que la han hecho. Es una, al menos la que está a mi derecha, está aprobada por Uri Sabat. Sí. Vamos a la otra. Y además es interesante que lo que estás probando, una es la hamburguesa de Eura y otra es la hamburguesa de pollo más vendida de toda España. Está muy buena también. De sabor diría que es casi lo mismo. Yo no sé cuál es cuál, pero esta tiene un punto a lo mejor... Bueno. Ya dice mucho que tengas que volver a probar para intentar entender cosas que están pasando en tu cabeza. Sinceramente, me gustan las dos. O sea, yo, que además como de todo, me comería las dos. No sé cuál es cuál. Tengo presión ahora. Pero creo que... Creo que me quedaba con esta. Por el punto más, a lo mejor, especiado. También porque es más gruesa. Esta tiene muy buen sabor, pero tiene un punto más, a lo mejor, esponjoso. Sí. No lo sé. Es interesante que lo que acaba de pasar, poca gente
estaría dispuesta a hacer esto, ¿no? De poner un producto desnudo, sin nada, sin ninguna salsa, nada que lo acompañe y exponerse ante toda España a tu opinión justo cuando lo lanzamos este abril. Y es interesante, ¿no? El concepto de sucesor que te decía antes, ¿no? De cómo no solo mejorar los nutricionales, sino conseguir también que llegar a ser sucesor en sabor. Y la hamburguesa que más te ha gustado es la hamburguesa de Eura. ¡Hostia! Pensaba que iba a acuchillar aquí a alguien. Y es genial que, claro, aquí estamos hablando, ¿no? Una hamburguesa sin colesterol, una hamburguesa con un perfil graso mucho mejor, porque las grasas tienen una cantidad de monoinsaturadas más alta. No está teniendo hierro hemo, ¿no? Y lo bueno es que estamos incorporando cosas muy importantes que no tenía la carne, como la fibra. Tiene 5 gramos de fibra, casi lo mismo que muchas legumbres cocidas. Y esto es muy importante para la saciedad. Cuando estás comiendo productos que tienen alto contenido en proteína y fibra, son más saciantes para ti y por lo tanto van a ayudar más a las personas a poder, por ejemplo, regular su peso, ¿no? Y tomar mejores decisiones en alimentación. Pero es que, Marc, o sea, esto no es porque estés tú aquí ni nada, pero si ya el sabor es el mismo, porque es el mismo. Pero ya me dices que uno puede ser mucho más beneficioso para mi salud, es que no hay color. O sea, al final si uno es mejor para mi colesterol, tiene tal... O sea, para mí no hay color, es mejor para mí, mis niñas, o sea... Y mejor para el planeta también, porque estamos consiguiendo bajar de media en nuestros productos un 80% las emisiones de CO2, que es como reciclar, por ejemplo, 7 botellas de plástico, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Y por eso hablo de que las legumbres son la comida del futuro, ¿no? Porque vamos a materias primas ya disponibles y generamos conocimiento sobre cómo transformarlas para sacar lo mejor de ellas, ¿no? Hacerlas muy digeribles, muy ricas y que empecemos a desplazar, ¿no? Aquellos alimentos que ahora son el problema por unos mejores. Pero esto es solo el principio, Uri. ¿Y cuál es? Tenemos por aquí a Alex, que te ha traído algo más. Ah, vale. A ver. ¿Me lo trae Alex? Mira, te dejo por aquí nuestro jamón dulce. Ah, perfecto. Las lonchas. A ver. Con tu permiso te retiro. Me voy a poner... Esa te la dejo porque te la vas a acabar. Venga, perfecto. Gracias, Alex. Claro, aquí hay un punto también que me gustaría tocar contigo. Como catalán que soy. Adelante. ¿El precio? ¿Cuánto cuesta esta y cuánto cuesta esta? Comparado con la carne animal, aún nos queda un camino que recorrer. Es interesante que por eso ya conseguimos ir haciéndolas más accesibles. Esta hamburguesa de Eura va a tener un precio de 3,99 en la mayoría de lugares donde va a estar, ¿no? Pero nos queda aquí un camino que recorrer que tiene también mucho que ver, ¿no? Con nuestra escala, que aún es muy pequeña comparado con las industrias de la carne animal, aún tenemos mucho volumen por delante para ser más eficientes. También tiene que ver, ¿no?, con seguir aprendiendo a cómo conseguir ir mejorando el producto teniendo menos coste. Y también es verdad que un producto está muy subvencionado y otro no. ¿Qué precio podría tener esta hamburguesa? Pues puede estar en torno a los 2 euros. 2 euros frente a 3,99. Con 99. Es decir, el doble. Okay. Voy a por el... De momento. ¿Esto qué es? Estos son las lonchas finas. Adelante. Y Pan tumacat. Es interesante también que esto llevamos como 5 versiones de las hamburguesas que vamos mejorando constantemente. Esto es nuestra primera versión de lonchas. Y aquí hablamos de que las lonchas animales están en el grupo 1 como carcinogénicos con el tabaco, el plutonio y el asbestos. Entonces aquí conseguimos quitarnos todo este riesgo de cáncer colorectal. Es interesante que solo algunos estudios apuntan que 50 gramos al día, cada día, de jamón dulce, por ejemplo, esto está elevando la posibilidad de cáncer colorectal un 18%. Oh. Y ya cuando vamos a cantidades, y eso serían 2 lonchas cada día. Entonces conseguimos, ¿no?, uno de los productos más consumidos en toda España sea hiper saludable.
comparado con el producto de origen animal. Es un producto hecho a través del aislado de proteína, las grasas saludables y aquí concentrado de zanahoria, rábano, pimentón, jugo de limón, le añadimos vitamina B12, cultivo para que se conserve mejor y ya está. Wow. Es el de los pocos productos sin aditivos, además, que están en esta categoría. Al final, tampoco la mayoría de aditivos son seguros, ¿no? Los aditivos son seguros. El problema es que cogen espacio a los ingredientes densos nutricionalmente. Y es mágico lo que está consiguiendo el equipo de Eura, que consigue este tipo, ¿no?, de texturas directamente a través de los ingredientes densos nutricionalmente, ¿no? Con la proteína y la grasa ya conseguimos esa textura. Estaba y esto, fantástico esto. Con un proceso que lo puede hacer una persona en su casa con una Thermomix. Además, el hecho de que sea algo que ya conceptualmente impacta positivamente en tu salud. Es que creo que es lo más interesante, ¿no? Cuando antes me decía, hay mucha gente que recomienda X dietas, ¿no? Hay mucha gente que está recomendando patrones con altos contenidos en proteínas, reduciendo carbohidratos. Lo interesante es que incluso para esas personas siguiendo esos protocolos, Eura es un mucho mejor aliado, porque mucha gente está buscando altos contenidos de proteína que Eura aporta, pero lo que estamos quitando es toda la bullshit de todo lo malo que no quieres por las materias primas que elegimos. Y luego añadimos la fibra, que te lo hace más saciante y, como decíamos, te ayuda a un mejor balance de peso, pero además añadimos todos los polifenoles, antioxidantes, micronutrientes y fitonutrientes que están en el reino vegetal, que es muchos componentes que te ayudan a reducir el envejecimiento y proteger tu salud. Entonces estamos cogiendo, ¿no?, lo mejor de la carne en lo que busca cierta gente, en la experiencia sensorial, la conveniencia, que sean productos con alto contenido en proteína, de alto valor biológico, ¿no? Y aquí tiene el mismo PDCAAS, que es una variable que se usa para la puntuación de las proteínas corregidas al perfil a la digestibilidad y el perfil de aminoácidos. Esto lo he dicho mal. No pasa nada, vuelve. Y además son proteínas de alta calidad. Al ser de soja tienen todo el aminograma completo, lo mismo que la carne, y digeribles para nosotros. Tienen lo mejor de la carne, hablando de este alto contenido en proteína muy biodisponible, ¿no?, por el tipo de legumbres que usamos, como la soja, el alto contenido en hierro, muchas vitaminas y minerales muy importantes y esenciales para nosotros, pero con lo mejor de los vegetales a la vez y sin renunciar a la experiencia, ¿no? Por eso, al principio hablábamos de muchas implicaciones de la comida que comemos, ¿no? Pero lo importante es cómo lo mejoramos, ¿no? Igual que mejoramos nuestra fuente de iluminar las ciudades, nuestra manera de comunicarnos o transportarnos, lo que estamos mejorando es la forma de producir y comer los alimentos que más nos gustan como sociedad. Marc, ha sido un placer hablar contigo. Me gustaría cerrar esto como empezábamos, hablando de la pasta, la empresa, la rentabilidad de un proyecto como el tuyo y el cómo te ves dentro de 3, 5 años. Cuéntame. ¿Desde dónde quieres que empiece? Desde la pasta, que ya me lo has dicho, que son unos 35 millones de euros al año. ¿Cuánta gente sois trabajando? Alrededor de 80 personas. ¿Dónde vendéis? ¿Vendéis en España, en Europa? Sí, Eura está presente principalmente, nuestro foco es en el sur de Europa, España, Francia, Portugal e Italia. Somos 80 personas y Eura ha sido un proyecto que, claro, para innovar y generar nuevo conocimiento científico, tecnologías, crear un producto, lanzarlo al mercado, darle apoyo de comunicación, requiere mucha inversión, ¿no? Entonces hemos conseguido el apoyo de muchos inversores para poder tirar todo esto hacia adelante y ahora estamos en una etapa, ¿no?, de llegar a la rentabilidad, asegurar la sostenibilidad del proyecto independientemente, ¿no?, a cualquier tendencia de inversión, mientras seguimos apostando muy fuerte en seguir haciendo sucesores. Y ya no solo sucesores a la carne, sino a otros productos ultraprocesados que también son favoritos de mucha gente, que impactan negativamente en la salud, ¿no? Donde las legumbres
pueden ser protagonistas para resolver esos problemas. ¿Y levantasteis alguna ronda de financiación? Sí, varias. Eura ha levantado en total unos 60 millones de euros para poder hacer todo esto realidad. ¿Y cómo te ves en cuanto a empresa en 5 años? Es un mercado, entiendo, que va creciendo muchísimo, ¿no? ¿Cómo os veis? ¿O hacia dónde queréis ir, ¿no? También. Queremos que Eura sea visto, no como una empresa de alimentación para veganos, ¿no? Que a veces puede haber esta perspectiva, sino una empresa que está mejorando los alimentos más consumidos en la sociedad, ¿no? Empezamos mejorando la carne y ahora estamos generando conocimiento también para poder ir a otras categorías, ¿no? Empezamos de alguna forma en los alimentos que ya tienen un alto contenido en proteína, cómo mejorábamos, ¿no? Su impacto en la salud. Y lo que queremos hacer también es otros alimentos que no tienen contenido en proteína, cómo mejoramos también su perfil de valor nutricional y composiciones a través de estos, ¿no? Imagínate un untable dulce muy conocido que en vez de estar compuesto para que tenga ese tipo de textura en azúcar, grasas Cacao, no saludables avellanas. y todos esos ingredientes que estás diciendo, poderlo hacer a través de proteína vegetal, muy pocas grasas saludables y ese cacao. Wow. Todo eso es revolucionario, ¿no? Cuando lo ves ya una perspectiva a escala y de salud pública. Pues eso es lo que perseguimos, ¿no? Cómo vamos reinventando otras categorías que quizá no tienen tantos sesgos culturales y que van a ayudar al mismo objetivo, ¿no? Cómo ayudamos a que la gente pueda vivir más, con menos riesgos de enfermedad, envejecimiento más lento. Y Eura, al desarrollar todas estas tecnologías, también la vamos a poner a disposición de la industria alimentaria. Ya estamos colaborando con algunas grandes empresas para poder aportar nuestra tecnología para que les ayude también a hacer la generación de alimentos que el mundo necesita. Marc, ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Comer contigo, aunque tú me has visto solo, que la próxima te tengo que invitar yo a algo. Vegano. Eres vegano, ¿no? Sí. Ya pasaste del vegetarianismo al veganismo. Exacto, ya a los 18 años fue. Perfecto. Así que... Ha sido un placer, espero que os haya gustado también la charla. Gracias por venir, chicos, por montar también esto. Hemos montado una cocina aquí al lado del podcast, o sea, ha sido todo pim pam, pero ha sido un placer absoluto. Y lo que te decía al principio también, poder traer diferentes visiones aquí al podcast para mí es súper enriquecedor, para mí, sobre todo para la audiencia, para ver otros puntos de vista. Habrá muchísima gente que estará contigo, muchísima gente que habrá descubierto una cosa diferente y muchísima gente también probablemente que dirá que no. Pero yo creo que ahí está la magia. Gracias también por hacer este proyecto desde aquí, desde Barcelona, y a ver si podemos llegar hasta donde podamos llegar. Un placer, seguiremos caminando. Gracias. Gracias, Marc.